Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, la guerra contra el pasado. Hay un viejo cliché que reza: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. No vale mucho la pena detenerse en lo pavote de esta frase, que aplicada significaría que la verdadera historia es la que podría contar Hitler, por ejemplo. En cambio, sí es interesante pensar las razones ideológicas que llevan a alguien a hacer semejantes afirmaciones. Escasos días atrás, la legisladora kirchnerista Ofelia Fernández lanzó un video propagandístico para pedir la estatización de una empresa. En dicho video se cometían una serie de gruesos errores históricos fácilmente chequeables sencillamente googleando. Pero lo más llamativo no eran tanto los errores, sino las omisiones. La empresa relacionada con el campo, que es un actor social que el kirchnerismo eligió como enemigo, había sido favorecida e incluso alabada precisamente por gobiernos kirchneristas. Ofelia eligió recordar las relaciones de la empresa con la dictadura militar o con el macrismo y olvidar las relaciones que había tenido precisamente con su propio partido. Acomodó el relato histórico a su conveniencia política. ¿Cómo es posible, con tanta información a la mano, seguir manipulando políticamente la historia? El kirchnerismo no es Nobel en el arte de reescribir la historia, pero nobleza obliga, no es la usina de la mayoría de los relatos que se ha dedicado a implantar. Es simplemente el catalizador potente de una narrativa que surge a mediados del siglo pasado y que ha permeado tanto en el imaginario social que ya es una maquinaria destinada a deslegitimar, atacar y silenciar mensajes de los opositores. Todo con un objetivo claro: acumular poder y sacralizarlo para perpetuarse. La reescritura de la historia es una herramienta necesaria para el socialismo desde siempre. Se basa en una selección maniquea de eventos y personajes unidos en un engrudo que conforma una interpretación única de la historia, pletórica de víctimas, de cuya voz el socialismo posteriormente se apropia. Es difícil separar el dogma sacramental del relato histórico, cuando el victimismo ya tiene gestor oficial. Parte de ese delirio lo vemos hoy a nivel mundial en el ataque a las estatuas. Los rituales iconoclastas avanzan sobre la representación de Miguel de Cervantes, que no solo no fue esclavista, sino que sufrió el ser esclavizado en carne propia. O sobre Churchill, adalid de la victoria sobre el nazismo, que a la edad de quienes vandalizaron su estatua ya había participado en 5 guerras. En un abuso de sandez, The New York Times pidió el cierre del monte Rushmore por considerarlo un ataque a los indígenas, olvidando el detallito de que su redacción, la redacción misma del diario, está ubicada en un terreno comprado a los nativos americanos con espejitos de colores. Los ejemplos son miles, como en el caso vernáculo de la legisladora Ofelia. Los datos son fácilmente chequeables, pero ¿a quién le importa la historia, no? Con el eufemismo de reconstruir memorias, se vienen ejecutando aquí y en el mundo leyes que proponen qué conmemorar y qué olvidar, acorde a la historia políticamente correcta. Estas intervenciones afectarán seriamente el trabajo de historiadores actuales y futuros, que son vigilados a la luz de los criterios de los nuevos dogmas políticos. Las universidades son un ejemplo del discurso historiográfico casi único. Borrar de un plumazo los hechos que forjaron una nación no es faena fácil, pero tergiversarlos sí. Y los recuerdos son contenidos mentales de realidades ya ausentes que intervienen, y no azarosamente, en la forja de nuestra identidad. De manera tal que no es gratis permitir que se reescriba la historia, porque con eso se manipula la pertenencia a un proyecto identitario. Lo que no se hace de un plumazo se construye con décadas marcadas por inexactitudes, como las que plasmó la pobre legisladora Ofelia. El kirchnerismo tiene un propósito de reinterpretación de los hechos que es muy codicioso. Está basado en la concepción de que Argentina se refundó en el año 2003 con Cristina y Néstor Kirchner. Y necesita ficcionar para ello la historia política respecto de su accionar durante la dictadura de 1976. Con este propósito, fue necesario anclar el relato kirchnerista al ya existente revisionismo histórico, que venía de muchos años antes, al que le dio anabólicos a cambio de que lo sumara a su dramatis personae, a la galería de los buenos.
Para el kirchnerismo, la contracara son los malos, esos que escribieron una presunta historia oficial. Se trata de un breviario de los prejuicios simplones en los que hay una lucha entre la bondad, que son ellos, pobres víctimas, y los perseguidos jóvenes soñadores de los 70, y la maldad, que son todos los otros que no son ellos y que en consecuencia son los gorilas y payos neoliberales, chetos y esas cosas que dicen. Así fue como se fueron construyendo dispositivos culturales con el objetivo de denostar a los personajes despreciados por los revisionistas sin ningún escrúpulo. Uno de los más pintorescos es el dibujito infantil oficialista Samba. Según los creadores del dibujito Samba, se propone como un disparador de preguntas y debates y busca acercarse a la historia con ojos de niños, con contradicciones y sin solemnidad. Es decir, quiere ser un disparador de preguntas y debates para niños. Crearon contenido denostativo sobre, por ejemplo, Sarmiento, para niños de primaria y esperan que a los 7 años se generen debates. Aún si dejáramos de lado que se está adoctrinando a niños pequeños, antes de debatir sería muy piola que los niños aprendieran. Quienes revisionan la historia no son ajenos a la teoría marxista, según la cual es posible moldear las mentes de los niños para sostener determinados dogmas. Y si esto es así, entonces podríamos pensar que se trata de una política pública que busca una temprana adhesión a determinada política. El desprecio hacia Sarmiento, entre otros, responde a la necesidad de imprimir en todos los órdenes del relato, de la cultura y de la sociedad un discurso revisionista con el que pactaron apoyo mutuo. Para el socialismo, la guerra contra el pasado tiene 2 grandes razones. La primera es que la izquierda tiene un problemita impúdico. No tiene a lo largo de toda su historia una sola bondad para contar. No hay un ejemplo que pueda enarbolar, una sola anécdota en la que, aplicado el socialismo, haya salido bien. El otro motivo es que necesita crear una sociedad nueva que rompa con todo lo anterior, que destroce los vínculos constitutivos del individuo, su familia, su cultura, su religión, su tradición. Borrar todo aspecto de distinción personal, individual, para permitir una colectivización mansa. De ahí su lucha desigual contra los datos, contra los registros y contra toda prueba que desmienta sus postulados. Desde la academia, a este objetivo abonó la llamada French Theory. Se trataba de un grupo de pensadores franceses que llegó a convertirse en la columna vertebral del discurso de la izquierda postmarxista, con un perfecto anclaje en el análisis y dignificación de la cultura popular colectivista. Estructuraron todo su arsenal teórico en un combate por el poder cultural sobre lo que ellos llamaban neoconservadurismo. Las filosofías de la diferencia, en las que se enrolaba Foucault, Deleuze, Baudrillard, Derrida, fueron percibidas como la base ideológica para las políticas de identidad que las vemos hoy, políticas de identidad de las minorías étnicas, sexuales, lingüísticas, religiosas, lo que sea, de forma de crear colectivos autodefinidos a los que significaron como víctimas y se largaron unilateralmente a representar. ¡Qué manía que tiene el socialismo por legislar la historia! ¡Qué hambre de injerencia por usar conflictos del ayer a la carta para sacar beneficio! Podemos decidir sobre nuestro porvenir, pero no van a poder cambiar la historia. Por eso intentan reconstruir la realidad manipulándola. Por eso el énfasis machacón de la narrativa socialista, que hace que jóvenes de 20 años repitan mentiras enquistadas durante décadas como si las hubieran vivido ellos. Nuestra historia no apesta, es la que es, como todas, y cada uno es libre de suscribir o criticar tal o cual momento. Pero es necesario conocerla para que no nos vendan pescado podrido y para pensar el futuro sin el imperativo progresista de que todo tiempo pasado es vergonzante. Si aceptamos que estamos destinados a mirar nuestra historia como una serie de errores, estaremos condenados a que se reescriba según la conveniencia del troglodita de turno. Esta depuración, esta purga de datos y hechos, es el delirio académico y cultural con el que se manipula la memoria. Se trata de un trabajo lento y obsesivo, pero no carente de frutos.
Tenemos generaciones adoctrinadas bajo el lema de que la historia no es verdad. Millones de estudiantes han visto películas, cantado canciones y gritado consignas que afirman que la historia no es verdad, porque la escriben otros que son los que nosotros no queremos. Y no importan los datos porque solamente hablan de los que tenían poder económico y de la visión de las oligarquías. Y la historia que nos contaron es parte de las oligarquías y las élites económicas y que premian a los que masacraron. Y dale. La historia oficial liberal que critica el revisionismo y en consecuencia el kirchnerismo es casi inexistente hoy. Impulsaron una generación históricamente analfabeta que a su vez está educando a otras. No distinguen a San Martín de Belgrano, no saben qué pasó el 20 de junio, exaltan batallas perdidas por el solo hecho de que abrevan a su sesgo ideológico. A los próceres que no pudieron destrozar, los metamorfosearon. La guerra contra el pasado no es exclusivamente nuestra ni es nueva. Las teorías de la deconstrucción de la historia sobre las que se basan acríticamente los programas de estudios sociales de nuestras universidades que forman a los formadores tienen algunos conceptos que, no por rancios, deberían sonarnos familiares. Voy con algunos. A. Que Occidente es estructuralmente opresor. A pesar de ser Occidente, obviamente, la cuna de las democracias liberales y de la institucionalidad de los derechos humanos. B. Que el lenguaje es un marco de dominación. Y por ende, como consideran el lenguaje un marco de dominación, debe ser diseñado y reescrito por quienes se erigen como los defensores de los colectivos víctimas históricas y por ende se dedican a censurar. C. Que no existe la verdad objetiva accesible a la investigación científica y contrastable, que la ciencia es un dispositivo de dominación. Así que siempre todo va a ser para ellos relativo y va a valer solamente la autopercepción y la validación del colectivo de oprimidos. D. Que toda opinión vale si y solo si expresa a un colectivo y las personas por ende se definen por la pertenencia a ese mismo colectivo. O sea, que no importa el accionar individual y que la responsabilidad es colectiva e histórica, de suerte tal que quienes son señalados como pertenecientes a colectivos hegemónicos son naturalmente opresores, solamente por una pertenencia que ellos determinan, aun cuando la persona no tenga relación ni personal ni histórica con el mal que se le achaca. Por estas razones es que al socialismo no le importan los datos. Si los datos no les dan la razón, significa que son un constructo opresivo en manos de los malos. O sea, peor para los datos porque serán los datos malditos opresores. Escribía Eric Arthur Blair, conocido mundialmente como George Orwell, que quien controla el pasado controla el presente y que quien controla el presente controlará el futuro. Orwell fue socialista, conoció por dentro las artes de la manipulación y dedicó sus últimos días a denunciar con su literatura esta barbarie. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.